Hola querida comunidad de YouTube. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde las historias más extraordinarias de ingenio humano y creatividad práctica cobran vida ante vuestros ojos. Soy vuestro narrador de confianza y hoy tengo preparada para vosotros una historia que os dejará reflexionando sobre el poder de la innovación doméstica y la importancia de no descartar las ideas aparentemente más excéntricas. ¿Habéis experimentado alguna vez esa frustración de tener una idea revolucionaria mientras todos a vuestro alrededor la consideran completamente descabellada? ¿Habéis sentido la soledad de ser los únicos que veis el potencial extraordinario en conceptos que otros consideran fantasías irrealizables? La historia que estáis a punto de escuchar trata exactamente de eso. Es la narrativa extraordinaria de un hombre visionario que transformó la arquitectura doméstica con un método tan insólito como efectivo, enfrentando las burlas de toda su comunidad hasta que la realidad demostró la genialidad de su técnica aparentemente disparatada. Esta es una historia real que ocurrió en las montañas de Asturias, España, donde los inviernos son implacables y donde una mente creativa puede significar la diferencia entre sobrevivir cómodamente y luchar constantemente contra gastos energéticos que pueden arruinar cualquier presupuesto familiar. Nuestro protagonista desafió todas las normas sobre construcción tradicional con una técnica tan ingeniosa como inesperada que cambiaría para siempre la forma en que su comunidad entendía la eficiencia energética doméstica. Antes de sumergirnos en esta increíble historia de determinación y triunfo arquitectónico, no olvidéis darle like a este video si queréis más contenido como este. Suscribíos al canal y activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguna de nuestras fascinantes historias. Y por favor, decidme en los comentarios desde qué país y ciudad nos estáis viendo. Me encanta conocer a nuestra maravillosa audiencia global. Sin más demora, acompañadme en este viaje extraordinario donde descubriremos cómo una cabaña hobbit enterrada puede reducir el consumo de leña en un 50% increíble. Párrafo 1. Aurelio Méndez Valdés había vivido toda su vida en el pequeño pueblo de Cangas del Narcea, enclavado en las montañas asturianas donde las temperaturas invernales podían descender hasta 15 grados centígrados, y donde cada familia luchaba constantemente contra costos de calefacción que podían consumir hasta el 40% del presupuesto familiar durante los largos meses de frío que caracterizaban la vida en una de las regiones más desafiantes climáticamente del norte de España. A sus 58 años, Aurelio era conocido en toda la comarca como el Soñador de Cangas, un apodo que había ganado no por falta de realismo, sino por su capacidad extraordinaria para imaginar soluciones arquitectónicas que combinaran funcionalidad práctica con eficiencia energética, utilizando únicamente recursos disponibles localmente y técnicas de construcción que pudieran ser implementadas sin depender de contratistas profesionales o materiales costosos, que frecuentemente no estaban disponibles en su región montañosa y económicamente limitada. Su propiedad de 3 hectáreas, heredada de su abuelo, incluía una casa tradicional asturiana de piedra que había sido construida en 1923 y que, a pesar de renovaciones periódicas, continuaba siendo extraordinariamente costosa de calentar debido a su construcción centenaria que predataba cualquier consideración moderna de eficiencia energética o aislamiento térmico efectivo. Era septiembre de 2019. Cuando Aurelio comenzó a desarrollar una fascinación peculiar con arquitectura subterránea, después de leer un artículo sobre casas cueva en diferentes culturas mundiales que utilizaban la masa térmica de la Tierra para mantener temperaturas estables durante variaciones climáticas extremas que habrían hecho inhabitables estructuras convencionales construidas completamente sobre la superficie. Durante sus investigaciones autodidactas en la Biblioteca Municipal de Cangas del Narcea, Aurelio había descubierto que la temperatura del suelo a aproximadamente 2 metros de profundidad permanecía relativamente constante entre 8 y 12 grados centígrados durante todo el año, independientemente de las fluctuaciones dramáticas de temperatura superficial que podrían variar desde 15 grados en invierno hasta +135 grados durante los veranos más calurosos de la región asturiana.
Esta estabilidad térmica natural sugería posibilidades extraordinarias para crear espacios habitables que requerirían cantidades mínimas de energía artificial para mantenimiento de temperaturas confortables, ya que la diferencia entre temperatura del suelo y temperatura interior deseada sería mucho menor que la diferencia entre temperatura ambiente exterior y temperatura interior durante condiciones climáticas extremas, que demandaban gastos energéticos masivos para compensación térmica. La inspiración específica para su proyecto revolucionario llegó durante una visita familiar a un museo etnográfico en Gijón, donde había observado reconstrucciones de viviendas celtas que utilizaban construcción parcialmente subterránea para protección contra condiciones climáticas severas que habrían hecho imposible la supervivencia utilizando técnicas de construcción que dependieran únicamente de estructuras superficiales expuestas directamente a viento, lluvia, nieve y fluctuaciones térmicas extremas. Aurelio había quedado fascinado por la elegancia de estos diseños que aprovechaban propiedades naturales del entorno para crear condiciones habitables sin depender de tecnologías complejas o recursos energéticos que podrían no estar disponibles durante periodos de crisis o aislamiento que frecuentemente afectaban comunidades montañesas remotas. Comenzó a imaginar una cabaña hobbit moderna que combinaría principios de construcción subterránea con técnicas contemporáneas de aislamiento y ventilación para crear un espacio habitable que podría mantener temperaturas confortables utilizando fracciones de la energía requerida por construcción convencional, mientras proporcionando también beneficios adicionales como protección superior contra tormentas, reducción de ruido exterior, integración armónica con el paisaje natural que caracterizaba su propiedad montañesa. Cuando Aurelio compartió esta visión con su esposa Pilar y sus vecinos del pueblo, se encontró con reacciones que variaban desde preocupación benevolente sobre ideas fantásticas inspiradas por películas, hasta burlas abiertas sobre lo que percibían como el proyecto más disparatado que había concebido durante años, de experimentos domésticos que frecuentemente producían resultados marginales, pero que nunca habían demostrado beneficios suficientemente dramáticos para justificar inversiones significativas de tiempo, dinero y esfuerzo físico. Pilar expresó temores específicos sobre problemas de humedad, ventilación inadecuada y posibles riesgos estructurales asociados con excavación cerca de su casa existente, que podría comprometer la estabilidad de cimientos centenarios que ya mostraban signos de asentamiento relacionado con edad. Los vecinos del pueblo comenzaron a referirse jocosamente al proyecto propuesto como la madriguera de Aurelio o el búnker hobbit, comentarios que reflejaban tanto su incomprensión de los principios técnicos involucrados como su escepticismo fundamental sobre si un proyecto tan poco convencional podría realmente producir los beneficios económicos y de confort que Aurelio había prometido durante meses de explicaciones técnicas que habían sido recibidas con interés educado, pero con poca convicción sobre viabilidad práctica. Pero Aurelio, armado con investigación extensa sobre construcción subterránea, cálculos detallados de eficiencia energética y una determinación profunda para reducir dramáticamente los costos de calefacción que habían consumido una porción creciente de sus ingresos durante años de inflación energética, decidió proceder con su experimento, convencido de que la aplicación cuidadosa de principios arquitectónicos probados internacionalmente produciría resultados que validarían su visión y silenciarían definitivamente a todos los escépticos que cuestionaban tanto la practicidad como la cordura de su empresa arquitectónica aparentemente excéntrica. Párrafo 2. La fase de planificación y diseño se extendió durante 8 meses intensivos, desde octubre de 2019 hasta mayo de 2020, durante los cuales Aurelio transformó su estudio personal en un laboratorio de arquitectura subterránea donde desarrolló planos detallados, calculó especificaciones estructurales y diseñó sistemas integrados de ventilación, drenaje e impermeabilización que asegurarían que su cabaña hobbit proporcionaría habitabilidad superior
mientras evitando problemas comunes asociados con construcción subterránea como acumulación de humedad, ventilación inadecuada o infiltración de agua que podría comprometer tanto el confort como la integridad estructural del proyecto a largo plazo. Aurelio había determinado que su cabaña mediría aproximadamente 6 metros por 4 metros con altura interior de 4 metros, dimensiones que proporcionarían espacio adecuado para una sala de estar confortable, área de trabajo y facilidades básicas, mientras manteniendo el volumen interior lo suficientemente pequeño para ser calentado eficientemente utilizando cantidades mínimas de combustible que podría producir o adquirir económicamente. Sus cálculos mostraron que la construcción parcialmente subterránea, con aproximadamente 60% de las paredes bajo el nivel del suelo, podría reducir dramáticamente las pérdidas de calor que caracterizaban estructuras convencionales expuestas completamente a condiciones ambientales extremas. El diseño estructural que Aurelio desarrolló era revolucionario en su aplicación de técnicas de construcción tradicionales para crear innovación genuina en arquitectura energéticamente eficiente. La estructura utilizaría muros de contención de hormigón armado que proporcionarían resistencia estructural para soportar presión del suelo, mientras incorporando sistemas de impermeabilización multicapa que prevendrían infiltración de humedad bajo cualquier condición climática que pudiera afectar la región asturiana. El techo sería construido utilizando vigas de madera local reforzadas con aislamiento de fibra natural que soportaría una capa de tierra de aproximadamente 60 centímetros que proporcionaría masa térmica adicional, aislamiento natural y capacidad para cultivar vegetación que ayudaría con drenaje superficial mientras integrando visualmente la estructura con el paisaje circundante de manera que sería prácticamente invisible desde la mayoría de ángulos de observación. La entrada sería construida con orientación sur para maximizar ganancia solar pasiva durante meses de invierno, mientras que ventanas estratégicamente posicionadas proporcionarían iluminación natural adecuada sin comprometer la eficiencia térmica, que era el objetivo principal de todo el proyecto. La planificación de sistemas mecánicos requería integración cuidadosa de ventilación natural, control de humedad y calefacción que aprovecharían las propiedades térmicas únicas de construcción subterránea para crear condiciones habitables óptimas utilizando energía mínima. Aurelio había diseñado un sistema ingenioso de ventilación que utilizaría diferencias de temperatura entre aire interior y exterior para crear circulación natural que proporcionaría aire fresco mientras minimizando pérdidas térmicas durante operación normal. El sistema de calefacción se basaría en una estufa de leña de alta eficiencia posicionada estratégicamente para distribuir calor uniformemente a través del espacio compacto, pero complementada por masa térmica de las paredes de hormigón y tierra circundante, que absorberían calor durante periodos de operación de la estufa, y lo liberarían gradualmente durante horas cuando la calefacción activa no estuviera funcionando. Aurelio había calculado que este sistema integrado podría mantener temperaturas interiores de 18-20 grados centígrados utilizando aproximadamente 50% menos combustible que sería requerido para calentar un espacio equivalente en construcción convencional sobre superficie. La preparación del sitio de construcción presentaba desafíos técnicos significativos que requerían excavación precisa, gestión de agua superficial y estabilización del suelo que asegurarían que la estructura funcionaría correctamente durante décadas de uso bajo condiciones climáticas variables que incluían lluvias intensas, ciclos de congelamiento-descongelamiento y posibles movimientos sísmicos menores que ocasionalmente afectaban la región montañosa. Aurelio había consultado con geólogos locales para determinar las características del suelo en su propiedad, y había confirmado que la composición predominantemente arcillosa proporcionaría estabilidad excelente para construcción subterránea, mientras requiriendo drenaje cuidadoso para prevenir acumulación de agua alrededor de la estructura durante periodos de lluvia intensa que caracterizaban el clima asturiano durante otoño y primavera.
El plan de excavación incluía instalación de sistemas de drenaje perimetral que dirigirían agua superficial lejos de la estructura, mientras permitiendo que humedad del suelo mantuviera niveles óptimos para estabilidad, sin crear condiciones que podrían resultar en problemas de humedad interior que comprometerían habitabilidad o causarían deterioro de materiales de construcción durante operación A. Largo plazo del proyecto completado. Párrafo 3. La construcción de la cabaña Hobbit comenzó durante la primera semana de junio de 2020, cuando las condiciones climáticas de principios del verano asturiano proporcionaban la temperatura templada y ausencia de precipitación que serían esenciales para excavación y trabajo con hormigón, que requeriría tiempo de curado específico, bajo condiciones de humedad controlada, para desarrollar la resistencia estructural que determinaría el éxito a largo plazo del proyecto experimental de Aurelio. El proceso de excavación se extendió durante 3 semanas intensivas que requerían remover aproximadamente 85 metros cúbicos de tierra, utilizando una combinación de equipo mecánico alquilado y trabajo manual meticuloso, que aseguraría que las dimensiones de la excavación coincidieran exactamente con las especificaciones que Aurelio había calculado durante meses de planificación detallada. Cada día de excavación comenzaba temprano en la mañana para aprovechar temperaturas frescas y terminaba durante media tarde para evitar el calor que podría hacer insostenible el trabajo físico intensivo que el proyecto demandaba de Aurelio y los 2 asistentes locales que había contratado para ayudar con aspectos del trabajo que requerían múltiples personas para completarse de manera segura y eficiente. La instalación del sistema de drenaje perimetral y impermeabilización representaba la fase más crítica de construcción, ya que cualquier error en estos sistemas fundamentales podría resultar en problemas de humedad que comprometerían permanentemente la habitabilidad de la estructura sin posibilidad de reparación efectiva después de que la excavación fuera rellenada y la construcción completada. Aurelio había desarrollado un sistema multicapa que incluía grava drenante en la base de la excavación, membranas impermeables de alta calidad aplicadas a todas las superficies de hormigón que estarían en contacto con tierra y tuberías de drenaje francés que dirigirían cualquier acumulación de agua hacia áreas de la propiedad donde podría dispersarse naturalmente sin afectar la estructura o crear encharcamientos que podrían atraer insectos o crear condiciones insalubres alrededor del área de construcción. La aplicación de impermeabilización requería atención meticulosa a detalles que incluían sellado de juntas, protección de penetraciones, paraventilación y electricidad, integración con el sistema de drenaje que aseguraría funcionamiento coordinado durante décadas de exposición a condiciones climáticas que incluían no solo lluvia normal, sino también eventos extremos como tormentas severas que ocasionalmente afectaban la región asturiana. Durante la construcción de los muros de hormigón armado, Aurelio había implementado técnicas de construcción que optimizaban tanto resistencia estructural como propiedades térmicas que determinarían la eficiencia energética del espacio habitable completado. El hormigón era mezclado con aditivos que mejoraban sus características de aislamiento térmico sin comprometer resistencia, mientras que el refuerzo de acero era posicionado para proporcionar resistencia máxima contra presión del suelo, mientras minimizando puentes térmicos que podrían permitir transferencia de calor directa entre interior y exterior que reduciría la eficiencia del sistema. La instalación de marcos para ventanas y puertas requería precisión particular, ya que estos elementos representarían los puntos principales de pérdida térmica y tenían que ser integrados perfectamente con los sistemas de impermeabilización para asegurar que no crearían puntos de entrada para humedad que podría causar problemas durante operación a largo plazo. Aurelio había seleccionado ventanas de triple panel con marcos térmicamente eficientes que proporcionarían aislamiento superior mientras permitiendo suficiente luz natural para crear un ambiente interior agradable que no se sentiría como vivir bajo tierra, sino como habitar un espacio único que combinaba los beneficios de construcción subterránea con amenidades de habitabilidad moderna.
Las reacciones del vecindario durante esta fase de construcción intensiva evolucionaron desde burlas casuales hacia curiosidad genuina, cuando los residentes locales comenzaron a observar la calidad profesional del trabajo que Aurelio estaba realizando y la sofisticación evidente del proyecto, que obviamente requería conocimiento técnico considerable más que simple experimentación con ideas excéntricas inspiradas por películas fantásticas. José Luis García, un contratista jubilado que había sido inicialmente uno de los críticos más vocales del proyecto, visitó el sitio de construcción durante la fase de instalación de hormigón y quedó impresionado por la calidad del trabajo y la comprensión evidente de principios de construcción que Aurelio demostraba en cada aspecto de su implementación. Aurelio, admitió José Luis después de inspeccionar cuidadosamente el trabajo de impermeabilización y drenaje. Tengo que confesar que esto se ve mucho más profesional de lo que anticipé. Obviamente, has estudiado esto exhaustivamente, y la calidad de tu trabajo es comparable a cualquier contratista comercial. Estoy empezando a pensar que tu idea loca podría realmente funcionar. Esta validación de un profesional experimentado marcó un punto de inflexión en las actitudes comunitarias, que comenzaron a cambiar desde ridículo despectivo hacia respeto reluctante por la competencia técnica y dedicación que Aurelio había demostrado durante meses de trabajo sostenido para implementar su visión arquitectónica poco convencional pero obviamente bien planificada. Párrafo 4. La fase de construcción del techo y el sistema de cubierta vegetal representaba el aspecto más innovador y técnicamente desafiante del proyecto, requiriendo integración cuidadosa de elementos estructurales, aislamiento térmico, impermeabilización y sistemas de plantación que trabajarían en conjunto para crear una cubierta viviente que proporcionaría aislamiento superior, gestión natural del agua de lluvia e integración visual con el paisaje circundante, que haría la estructura prácticamente invisible desde la mayoría de ángulos de observación. Aurelio había diseñado un sistema de vigas laminadas que distribuirían uniformemente el peso considerable de aproximadamente 60 centímetros de tierra, sistema de drenaje y vegetación establecida que representarían cargas significativamente superiores a las que soportarían techos convencionales de construcción residencial típica. Las vigas serían complementadas por un sistema de tablones que crearían la base estructural para capas sucesivas de impermeabilización, aislamiento térmico, material drenante y finalmente suelo preparado específicamente para soportar vegetación nativa que requeriría mantenimiento mínimo una vez establecida, pero que proporcionaría beneficios continuos de aislamiento, absorción de agua de lluvia y producción de oxígeno que mejorarían el microclima alrededor de la estructura. Durante julio y agosto de 2020, mientras las temperaturas veraniegas proporcionaban condiciones ideales para curado de materiales y establecimiento de sistemas de plantación, Aurelio había trabajado meticulosamente para implementar cada capa del sistema de techo, según especificaciones que había desarrollado mediante consulta con horticultores locales, ingenieros estructurales y especialistas en construcción sostenible, cuyos consejos había integrado en un diseño que combinaba técnicas tradicionales con innovaciones modernas adaptadas específicamente para condiciones climáticas de la región asturiana. La impermeabilización del techo requería aplicación de múltiples capas de materiales que proporcionarían protección absoluta contra infiltración de agua durante décadas de exposición a lluvia, nieve y ciclos de congelamiento-descongelamiento que podrían causar deterioro gradual de sistemas menos robustos. El aislamiento térmico utilizaba una combinación de materiales naturales y sintéticos que proporcionarían resistencia térmica superior mientras manteniendo permeabilidad al vapor que permitiría que humedad natural del suelo y vegetación escapara sin acumularse en capas intermedias donde podría causar deterioro de materiales orgánicos o crear condiciones para crecimiento de hongos que podrían comprometer la integridad del sistema. La selección y plantación de vegetación para el techo verde requería consideración cuidadosa de especies nativas que prosperarían en condiciones de suelo relativamente poco profundo, mientras proporcionando beneficios máximos de aislamiento, absorción de agua,
y atractivo visual que integrarían la estructura con el paisaje natural circundante. Aurelio había consultado con botánicos de la Universidad de Oviedo para identificar combinaciones de hierbas, arbustos pequeños y plantas perennes que crearían un ecosistema estable que requeriría riego mínimo después del establecimiento inicial, pero que proporcionaría cobertura densa que optimizaría propiedades térmicas del techo, mientras creando hábitat para insectos beneficiosos y aves que contribuirían a la biodiversidad de su propiedad. El sistema de plantación incluía especies como brezo asturiano, hierba de San Juan, tomillo silvestre y variedades locales de trébol que habían demostrado capacidad para prosperar en condiciones similares a las que existirían en el techo de la cabaña Hobbit, mientras proporcionando flores estacionales que crearían atractivo visual durante diferentes periodos del año. La finalización de la construcción estructural coincidió con la llegada del otoño asturiano, cuando temperaturas más frescas proporcionarían condiciones ideales para mover hacia el interior de la cabaña y comenzar la instalación de sistemas mecánicos, aislamiento interior y elementos de acabado que transformarían el espacio estructural básico en un ambiente habitable que demostraría la viabilidad práctica de arquitectura subterránea para residencia familiar en clima montañoso. Durante esta fase, Aurelio había comenzado a observar los primeros indicios del rendimiento térmico excepcional que la estructura prometía. Incluso sin calefacción artificial, el interior de la cabaña mantenía temperaturas notablemente estables que variaban solo 3-4 grados durante fluctuaciones diurnas que veían temperaturas exteriores variar hasta 15 grados entre día y noche, confirmando que la masa térmica del hormigón y tierra circundante estaba funcionando efectivamente como regulador natural de temperatura, que proporcionaría la base para eficiencia energética extraordinaria, una vez que sistemas de calefacción fueran instalados y la estructura estuviera completamente operacional para habitación durante el invierno que se aproximaba rápidamente. Párrafo 5. El primer invierno de operación de la cabaña Hobbit durante 2020-2021 proporcionó la prueba definitiva de la efectividad del concepto que Aurelio había desarrollado tan meticulosamente durante más de un año de investigación, planificación y construcción intensiva. Cuando las temperaturas exteriores descendieron hasta 12 grados centígrados durante enero, la cabaña Hobbit demostró rendimiento térmico que superó incluso las expectativas más optimistas que Aurelio había desarrollado basándose en sus cálculos teóricos y observaciones preliminares durante la fase de construcción. Utilizando únicamente una estufa de leña pequeña operada durante 4 o 5 horas cada tarde, la cabaña mantenía temperaturas interiores consistentes de 19-21 grados centígrados durante todo el ciclo de 24 horas, incluso durante las noches más frías, cuando temperaturas exteriores permanecían por debajo de 8 grados durante periodos prolongados que habían requerido calefacción constante en su casa tradicional. Las mediciones detalladas que Aurelio registró durante todo el invierno confirmaron que estaba utilizando aproximadamente 52% menos leña que la cantidad que había requerido para calentar un espacio equivalente en construcción convencional, mientras disfrutando de niveles de confort que superaban significativamente lo que había experimentado en su casa principal durante décadas de inviernos asturianos. Más impresionante que los ahorros de combustible era la calidad de vida transformada que la cabaña proporcionaba durante los meses más desafiantes del año. Aurelio había comenzado a utilizar el espacio como oficina de invierno y taller donde podía trabajar cómodamente en proyectos creativos durante horas que habrían sido impracticables en estructuras convencionales debido a costos de calefacción que habrían hecho prohibitivo mantener espacios de trabajo auxiliares calentados durante periodos extendidos. Pilar había descubierto que la cabaña proporcionaba un refugio perfecto para actividades como lectura, costura y artesanías durante tardes y noches de invierno, cuando la casa principal requerían calefacción costosa para mantener confort en múltiples habitaciones, mientras que la cabaña podía ser calentada económicamente para uso durante cualquier periodo deseado sin crear impacto significativo en el presupuesto familiar para combustible. La estabilidad térmica extraordinaria del espacio
eliminaba las fluctuaciones de temperatura que caracterizaban construcción convencional, creando un ambiente que permanecía consistentemente confortable sin requerir atención constante a sistemas de calefacción o ajustes continuos de termostatos que habían caracterizado sus experiencias previas con calefacción doméstica durante inviernos severos. Durante febrero, cuando una tormenta de nieve excepcional aisló el pueblo durante 5 días y causó cortes de electricidad que dejaron muchas casas sin calefacción moderna, la cabaña Hobbit de Aurelio continuó funcionando normalmente utilizando únicamente su estufa de leña independiente de electricidad, proporcionando refugio cálido y confortable para su familia extendida, que incluía vecinos ancianos cuyas casas se habían vuelto inhabitablemente frías durante la crisis energética temporal. Durante esos 5 días, explicaba Aurelio a visitantes posteriores, nuestra cabaña Hobbit se convirtió en el centro de reunión para toda la familia extendida, y varios vecinos que necesitaban un lugar caliente donde pasar las horas más frías. Pudimos acomodar cómodamente hasta 8 personas, utilizando la misma cantidad de leña que normalmente habría requerido para calentar solo nuestra sala de estar principal, y todos comentaron sobre lo agradable y acogedor que se sentía el espacio incluso durante condiciones climáticas que hicieron miserables la mayoría de hogares del pueblo. La noticia del rendimiento excepcional de la cabaña durante condiciones climáticas extremas se extendió rápidamente por toda la comarca, cuando vecinos comenzaron a compartir historias sobre cómo el experimento loco de Aurelio había proporcionado refugio superior durante una crisis que había expuesto las vulnerabilidades de sistemas de calefacción convencionales que dependían de electricidad, gas distribuido o suministros costosos de combustible que podrían volverse inaccesibles durante emergencias. María Fernández, la maestra del pueblo que había sido inicialmente escéptica sobre el proyecto, se convirtió en una de las defensoras más entusiastas después de pasar una tarde trabajando cómodamente en la cabaña durante una tormenta que había hecho imposible calentar adecuadamente el edificio escolar, donde normalmente preparaba clases durante horas después del horario regular. Lo que Aurelio ha creado aquí no es simplemente una curiosidad arquitectónica, declaró María durante una reunión municipal destinada a discutir respuestas comunitarias a crisis energéticas futuras. Es una demostración práctica de cómo construcción inteligente puede proporcionar seguridad energética y confort excepcional, utilizando recursos que están disponibles localmente y que no dependen de sistemas externos que pueden fallar exactamente cuando más los necesitamos. Párrafo 6. La primavera de 2021 trajo consigo la oportunidad para que Aurelio evaluara comprehensivamente el rendimiento de su cabaña Hobbit durante un año completo de operación y calculara los beneficios económicos totales, ambientales y de estilo de vida que había logrado a través de su innovación arquitectónica que había transformado conceptos fantásticos inspirados por literatura en una solución práctica y altamente efectiva para vida sostenible en clima montañoso. Sus registros meticulosos revelaron ahorros totales de combustible de 240 euros durante el primer año de operación, cantidad que superaba significativamente la amortización proyectada de su inversión inicial en materiales y construcción, mientras proporcionando beneficios intangibles que incluían independencia energética durante emergencias, espacio de trabajo adicional que había permitido desarrollar proyectos de artesanía que generaron ingresos suplementarios, y satisfacción personal derivada de haber implementado exitosamente un concepto que muchos habían considerado impracticable. Más significativo que los beneficios económicos directos era la transformación en su relación con energía doméstica. Por primera vez en décadas, Aurelio y Pilar habían pasado un invierno completo sin ansiedad sobre costos de calefacción, sin racionamiento de uso de calefacción para controlar gastos, y sin dependencia de sistemas externos que podrían fallar durante condiciones climáticas severas que eran precisamente cuando calefacción confiable era más esencial para salud y seguridad familiar. Durante este periodo de evaluación post-construcción,
Aurelio había comenzado a recibir visitas regulares de arquitectos, ingenieros y entusiastas de construcción sostenible que habían escuchado sobre su proyecto a través de redes profesionales y medios especializados que habían comenzado a reportar sobre innovaciones ciudadanas en eficiencia energética que demostraban alternativas prácticas a construcción convencional que frecuentemente era costosa, energéticamente ineficiente e insostenible desde perspectivas tanto económicas como ambientales. Dr. Carmen Rodríguez, especialista en arquitectura bioclimática de la Universidad Politécnica de Madrid, pasó 2 días estudiando detalladamente el diseño y rendimiento de la cabaña, documentando aspectos técnicos que podrían informar research académico sobre aplicaciones de construcción subterránea para eficiencia energética en regiones climáticas similares. Señor Méndez ha logrado mediante intuición práctica y experimentación sistemática lo que muchos programas de investigación formal han intentado durante años, declaró Dr. Rodríguez durante su presentación posterior sobre el proyecto. Su cabaña Hobbit representa integración exitosa de principios tradicionales de construcción con innovaciones modernas que producen rendimiento energético superior a la mayoría de construcción residencial contemporánea, utilizando técnicas que son accesibles para implementación por individuos con habilidades básicas de construcción. El reconocimiento técnico del trabajo de Aurelio había coincidido con interés creciente de familias rurales que enfrentaban problemas similares de costos energéticos altos y buscaban alternativas a construcción convencional que proporcionarían mayor eficiencia y menor dependencia de sistemas externos que se habían vuelto menos confiables y más costosos durante años recientes de volatilidad. Energiachka. 5 familias en pueblos cercanos habían comisionado a Aurelio para diseñar variaciones de su concepto adaptadas a sus sitios específicos y necesidades familiares. Proyectos que requerían modificar sus principios básicos para acomodar diferentes condiciones de suelo, orientaciones solares y preferencias arquitectónicas mientras manteniendo la eficiencia energética que había hecho tan exitoso su proyecto original. Aurelio había descubierto que poseía talento natural para adaptar creativamente su concepto fundamental a circunstancias variables. Sitios con pendientes requerían approaches diferentes de terrenos planos, familias con niños necesitaban modificaciones de seguridad específicas y propiedades con restricciones espaciales demandaban configuraciones compactas que maximizaran eficiencia en áreas limitadas. Pilar había asumido responsabilidades crecientes en documentación y promoción del proyecto, desarrollando habilidades en fotografía arquitectónica, escritura técnica y comunicación pública que complementaban el conocimiento de construcción de su marido y que facilitaban sharing de información con individuals y familias interesadas en implementing conceptos similares en sus propias propiedades. Su involvement activo había transformado el proyecto desde experiment personal hacia movement comunitario que inspiraba innovation en sostenibilidad doméstica y self-reliance energética. Trabajar con Aurelio en este proyecto me ha enseñado que las mejores soluciones frecuentemente vienen de observar cuidadosamente nuestro entorno natural y pensar creativamente sobre cómo podemos trabajar with natural systems rather than against them, reflexionaba Pilar durante interviews con visitors que querían aprender sobre practical aspects de living en construcción subterránea. Nuestra cabaña Hobbit no es simplemente una curiosidad arquitectónica, es una demonstration de cómo families pueden lograr independence energética y lifestyle mejorado utilizando creativity, hard work y understanding básico de how natural thermal systems function en diferentes environments. Párrafo 7. El segundo invierno de operación, durante 2021-2022, confirmó la consistencia y durabilidad del excepcional rendimiento que la cabaña Hobbit había demostrado durante su primera temporada de uso intensivo, mientras proporcionando oportunidades para refinar operational techniques y explorar aplicaciones expandidas de principios que Aurelio había developed tan successfully en su initial implementation,
Durante condiciones particularmente severas en enero, cuando temperaturas exteriores descended a 16 grados centígrados y permanecieron below 10 durante more que una semana, la cabaña maintained interior temperaturas de 18-20 grados, utilizando only 3 or 4 hours de heating diario, demonstrating que efficiency del system actually improved slightly durante extreme conditions, cuando la diferencia entre stable ground temperature y fluctuating exterior temperature became more pronounced. Detailed measurements confirmed que fuel consumption durante el second winter was approximately 48% de what había been required para equivalent heating in conventional construction, representing even greater savings que had been achieved durante el first year de operation, cuando systems were still being optimized. The operational techniques were being developed a través de practical experience. Las aplicaciones expandidas de espacio during el second winter included use como workshop para woodworking projects que generated supplemental income, guest accommodation para visiting family members que appreciated el unique experience de staying in underground dwelling, que combined novelty con superior comfort, y educational space, donde Aurelio conducted informal workshops para neighbors y visitors interested in learning construction techniques y energy efficiency principles que could be applied in other projects. Pilar había established small business selling handcrafted items que she produced during comfortable winter hours spent working in la cabaña, discovering que productive activities might have been impractical in other spaces due to heating costs were economically viable cuando conducted an environment que required minimal energy para maintain optimal working conditions. Durante estos 2 years de using nuestra cabaña Hobbit, explained Pilar durante interview con Regional Magazine focused in rural innovation, hemos discovered que energy efficiency no es just about saving money on fuel. It's about creating lifestyle opportunities que become possible. Cuando heating costs are minimal, why comfort is guaranteed regardless of weather conditions. Recognition the project had reached national level cuando Spanish government's Ministry para Ecological Transition included Aurelio's Cabaña and studies sobre citizen innovations and energy efficiency que demonstrated practical alternatives, a conventional construction methods que frequently were expensive, energy-intensive, y unsuitable para rural contexts donde resources y professional services might be limited. El report highlighted particularly la scalability de basic principles, la affordability de required materials y techniques, y potencial para community-based implementation, que could provide energy security benefits, con minimal dependence on external resources or technical expertise, que might not be available in isolated rural areas, donde energy challenges were most severe. Pero unconventional solutions often were financially impractical para widespread adoption. Technical validation de Aurelio's innovations had culminated cuando International Association para Earth-Sheltered Housing invited him a present to work in global conference, focused in sustainable architecture para climate adaptation, recognizing que his practical achievements demonstrated principles que could be adapted para use in arid regions, cold climates, y other environments donde conventional construction was inadequate para providing affordable comfort durante extreme weather. Señor Mendez represents exactly type de grassroots innovation que our organization seeks to promote, declared Dr. Patricia Thompson, conference organizer or specialist in sustainable building techniques. His Hobbit Cabaña demonstrates que effective climate adaptation can be achieved a través de creative application de traditional principles combined con modern materials y techniques, producing results que exceed performance de much more expensive commercial alternatives, mientras remaining accessible para implementation por individuals y communities con basic skills or reasonable dedication a quality construction. Párrafo 8. Durante 2022, recognition de trabajo de Aurelio had expanded internationally, cuando architectural magazines or sustainability publications throughout Europe began featuring detailed articles about su Hobbit Cabaña revolution que had demonstrated superior energy efficiency,
utilizando construction methods que could be replicated in various climates y adapted para different cultural contexts, and earth-sheltered. Construction might provide practical solutions. A rising energy costs while increasing climate variability were affecting quality de vida para millions de families living in regions onde conventional heating methods were becoming prohibitively expensive or unreliable durante extreme weather events. Universidad de Barcelona had commissioned comprehensive study the thermal performance del system under different climatic conditions, installing sophisticated monitoring equipment que documented precisely how ground temperature, thermal mass, and insulation worked together to create energy efficiency que surpassed theoretical predictions, established new benchmarks para sustainable residential construction in mountain regions. Las practical applications de principles que Aurelio had developed had inspired establishment de small industry in northern Spain, onde craftsmen y builders specialized in earth-sheltered construction offered services based on technique que had been proven successful a través de multiple installations, que adapted basic concepts para different sites, family sizes, and architectural preferences whilst maintaining energy efficiency que was primary benefit the approach. Miguel Santos, construction contractor had initially been skeptical about project, had established business specializing exclusively in Hobbit-style construction, noting that demand far exceeded su capacity. Accept new projects meant families or communities que wanted to achieve energy independence. Superior comfort utilizing methods que were both affordable and environmentally sustainable. 3 years ago, I thought Aurelio was completely crazy, Miguel admitted durante interview con trade publication focused in sustainable construction. Now I have waiting list de more que 40 families co want similar structures. Every project I complete demonstrates que this approach provides energy savings and comfort que far exceed anything available a través de conventional construction methods. International attention culminated when the United Nations Environment Program featured Aurelio's innovation and global report sobre community-based adaptations para climate change, acknowledging que his methods offered scalable solutions that could be adapted para use in mountain regions worldwide on communities faced similar challenges related to extreme weather, limited resources para conventional energy systems, o need para resilient housing que could maintain habitability durante emergencies, cuando external energy supplies might be disrupted. Dr. James Patterson, UNEP coordinator para grassroots technology programs, emphasized who innovations como Señor Mendez's Hobbit Cabaña represent exactly tipo de practical, community-based solutions que will be essential para helping vulnerable populations adapt to climate change whilst achieving energy security que conventional systems frequently cannot provide in remote or resource-limited areas. Durante late 2022, Aurelio y Pilar established foundation dedicated to preserving and disseminating knowledge sobre earth-sheltered construction techniques que could provide affordable, efficient housing durante extreme conditions whilst maintaining independence in vulnerable external energy systems. The foundation would provide educational resources, training workshops, and technical support para individuals y communities interested in implementing similar projects, whilst documenting innovations and improvements que emerged in growing network de practitioners que were adapting basic principles at different contexts throughout Spain and other countries on the climate and economic conditions made conventional construction increasingly impractical but achieving sustainable, comfortable living. Durante challenging weather was becoming more frequent. Severe due to global climate change affecting vulnerable populations worldwide. Párrafo 9. En octubre de 2023, exactamente 4 años después de que Aurelio comenzara su research inicial sobre construcción subterránea, el pueblo de Cangas del Narcea celebrated official inauguration de Centro de Educación en Arquitectura Sostenible Aurelio Méndez, facility establecido mediante colaboración entre Government Regional, Universidad de Oviedo
y private companies que recognized value de contributions de Aurelio al development de sustainable building technologies que could benefit rural communities throughout Spain y neighboring countries con similar climates. El center included functional replicas de multiple variations del Aurelio's system. Laboratories donde students y researchers could study principles de thermal mass y earth-sheltered construction, y conference facilities donde Aurelio y other citizen innovators could teach professionals about techniques que combined practical creativity con sound scientific understanding para solve real problems que affected millions de European families que struggled con high heating costs durante winters que had become more unpredictable due a global climate change. Durante inauguration ceremony, que attracted hundreds of participants, including government officials, academics, industry representatives, UI, international media, Aurelio reflected on extraordinary journey que had begun con his frustration sobre high energy costs. He had resulted in global recognition de principles que could contribute a human adaptation para climate challenges que affected billions de people living in regions, and conventional solutions were either unaffordable or inappropriate para local conditions y available resources. Cuando decided to build Hobbit Cabaña 4 years ago, declared Aurelio durante keynote address que was translated simultaneously hacia multiple languages para international audience. Simply wanted para reduce nuestra heating bills y create comfortable space donde my family could enjoy winter activities without constant worry about energy costs. Never imagined que 4 years later we would be inaugurating center que teaches people throughout world how these principles can be adapted para solving similar problems and completely different environments y cultures. También, legacy del project had been documented in multiple academic studies que confirmed not only substantial economic benefits para individual users, sino también significant environmental benefits a través de reduced consumption de fossil fuels, social benefits a través de enhanced community resilience y self-sufficiency, y educational benefits a través de programs que had trained thousands de people in practical sustainable construction techniques que they could implement independently using resources available in their local environments. Dr. Carmen Rodriguez had calculated que installations based on Aurelio's techniques had prevented release de more than 800 tons de carbon dioxide, whilst providing heating y other energy services, equivalent a more than 400,000 euros worth de conventional energy, demonstrating que practical citizen innovation could achieve environmental y economic impacts comparable a much more expensive commercial programs, whilst reaching communities que would never have access a conventional sustainable building technologies due a cost or logistical barriers. International recognition de contribución de Aurelio a sustainable development had culminated cuando United Nations Human Settlements Program selected his work para inclusion and global showcase de grassroots innovations que demonstrated how local problem-solving could contribute a addressing climate change challenges whilst improving quality de vida para communities throughout developing world. Aurelio Mendez has demonstrated definitively key innovation doesn't require expensive laboratories or to advanced degrees, declared Dr. James Patterson, UN Coordinator para Grassroots Technology Programs, durante ceremony, recognizing outstanding contributions a environmental sustainability a través de citizen innovation. His work shows que careful observation, systematic experimentation, through willingness to learn results can produce solutions que exceed performance the systems developed por teams de professional engineers con budgets hundreds de times larger que what he invested in his original project. His example should inspire confidence que communities throughout el world have capacity to develop their own solutions para energy challenges si they receive appropriate encouragement y support para creative experimentation. Párrafo 10. En diciembre de 2024, exactamente 5 años después de que Aurelio completara construction de su revolutionary Hobbit Cabaña, el project had evolved in personal experiment hacia internationally recognized model de sustainable innovation que had inspired similar projects and more, que 300 documented locations throughout Europe, North America y the other continents
donde people had learned. His techniques had implemented adaptations que achieved substantial energy savings, whilst improving quality de vida para families que previously had struggled con high heating costs e inadequate comfort durante extreme weather periods, que were becoming more frequent and severe due to climate change affecting vulnerable populations worldwide. Durante celebration del 5th anniversary, attended por representatives min universities, government agencies, international development organizations, and dozens de individuals que had implemented their own versions de Aurelio's techniques on locations ranging desde rural Spain hasta remote villages throughout developing world. Aurelio reflected on extraordinary transformation que had occurred durante 5 years desde his first experiments con earth-sheltered construction hacia global movement promoting accessible sustainable architecture para communities que needed affordable alternatives a conventional building systems. Las cumulative impact de su work had been documented in multiple academic studies que confirmed not only substantial economic benefits para individual users, sino también significant environmental benefits a través de reduced consumption de fossil fuels, social benefits a través de enhanced community resilience, y educational benefits a través de programs que had trained thousands of people in practical, sustainable construction techniques que they could implement independently using resources available in their local environments. Universidad de Barcelona had calculated que installations based on Aurelio's techniques had prevented release de more que 1,200 tons de carbon dioxide, whilst providing heating services equivalent a more que 600,000 euros worth de conventional energy, demonstrating que practical citizen innovation could achieve environmental impacts comparable to much larger commercial programs whilst reaching communities que otherwise would never have access a sustainable building technologies due to cost barriers or lack de technical infrastructure. Recognition international de trabajo de Aurelio had culminated cuando UNESCO selected his innovations para inclusion an intangible cultural heritage program que preserved knowledge sobre traditional building techniques que had been enhanced a través de systematic experimentation, create solutions relevant para contemporary challenges related to climate change, energy security, y sustainable development and communities que needed low-cost, effective alternatives to expensive commercial systems que might not be available or affordable in many parts of the world on the similar environmental conditions existed. Aurelio Mendez represents exactly tipo de innovation que humanity needs para addressing climate challenges whilst improving quality de vida para billions de people, que currently lack access to adequate housing and reliable energy, declared Dr. Maria Santos, UNESCO Coordinator para Traditional Building Knowledge Preservation, durante ceremony recognizing outstanding contributions to global sustainability. Mirando toward future applications, the principle que he had developed a través de 5 years de continuous refinement y international collaboration, Aurelio had begun working on educational institutions to establish formal curriculum que would teach earth-sheltered construction como standard component de technical education and regions on the students' needed skills para sustainable problem solving, rather que dependence on commercial solutions que might not be available or appropriate para their local conditions y resource availability. My original goal was simply to heat my own workshop more efficiently using materials que others might consider waste, Aurelio explained to journalists covering anniversary celebration. But the techniques I developed para solve my personal problem can help people throughout el world live more comfortably whilst reducing their dependence on expensive energy systems que may fail durante emergencies, then sharing that knowledge freely as responsibility que I accept con pride. Real innovation means helping other people solve their own problems using whatever resources they have available, no matter on they live or what specific challenges they face in their particular environment. Guam,